Hola, bienvenidos al Monitor de Alex. Soy Beatriz Alcón, psicóloga y mamá adoptiva. Hoy tenemos una charla muy interesante que se llama Gestión de las emociones durante el proceso de adopción. Y tenemos aquí a Andrés García. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Andrés es papá adoptivo y lleva el grupo de Facebook muy conocido en el mundo de la adopción, Adopción Positiva. Y bueno, vamos a ir contando un poquito pues las emociones que hay durante el proceso de adopción. Y le voy a dar paso a Andrés para que él comience. Pues nada, como ya sabéis seguramente, y como ha dicho Bea, pues yo soy papá adoptivo y me encanta este tema del que vamos a hablar hoy porque, yo lo viví muy intensamente, este tema de la gestión de emociones, y lo considero un tema súper importante. Súper importante porque tenemos que prepararnos, los papás adoptivos, tenemos que prepararnos a conciencia para lo que tenemos que ir trabajando después, y es un trabajo para toda la vida. Yo siempre digo, cuando hablo de este tema, siempre digo, cuando llegaron los niños, cuando llegaron los peques, pero con esto no quiero decir que los niños sean los responsables de esta historia que yo cuento, para nada. Los responsables somos los adultos que no nos preparamos a conciencia durante todo el tiempo de espera, todo este largo camino que tenemos que recorrer, no nos preparamos a conciencia, y después cuando llegan los peques a la casa, que repito, ellos no son los responsables, pues empiezan los problemillas, y tenemos que trabajar nuestras emociones más el trabajo que tenemos que hacer con los peques. Así que yo recuerdo que, que este periodo fue súper complicado. Aquí se nos complicó bastante la cosa y influían mm, nuestras emociones, la no haber fortaleció la relación, tener diferentes puntos de vista, y influía el entorno familiar, las opiniones de otros. Entonces, todo este Cúmulo, conjunto ¿no? de cositas, cúmulo de cositas, y hay que prepararlo un montón, y prepararlo a conciencia desde el minuto uno, porque tenemos tiempo de sobra para prepararnos. Mucha gente dice, pues yo no, esto no lo hago, yo lo que quiero es viajar, yo lo que quiero. Hay tiempo, en el tiempo de espera hay tiempo para todo, para trabajar nuestra relación, para formarnos e informarnos, que gracias al universo, gracias a lo que sea, ya tenemos un montón de herramientas, y un montón de información, y un montón de canales, y un montón de historias donde preparar. Y es importante preparar mucho las emociones, porque se viven momentos súper duros hablando del tema familiar, de la relación con la pareja, y todo esto. Los niños lo notan. Son esponjas al ellos son, final, entonces, ellos bueno, hay que son esponjas, y ellos todo esto lo viven, y se pasa mucho agobio cuando hay discrepancias entre la pareja, y tienes que a lo mejor gestionar eso de una forma en la que no hacerle daño, o que no le perjudica a los peques, porque ellos no han venido aquí ellos han venido a, a tener una familia que les dé lo que ellos necesitan, y punto. No un mal rollo, y malas historias que se crean, o por lo menos a nosotros nos ocurrió,
por no haber preparado bien Mm, el camino de las emociones, el camino de las relaciones personales, la información que se les da mm. al entorno más cercano hablando de este tema, y que luego no entienden, y luego ahí se junta todo, y es súper importante. Y ya te digo, los niños nunca son los responsables. Los responsables somos nosotros de gestionar todo esto y estar ok para ya trabajar con ellos, Exacto, que ya es un trabajo. exacto. Bueno, y añadiría lo que tú has dicho, Andrés, esa creencia errónea de, bueno, también como se dice, ¿no? La adopción termina cuando el niño llega a casa. Primero, ni comienza cuando el niño llega a casa, ni termina cuando el niño llega a casa, sino que realmente la adopción empieza muchísimo antes y no acaba con el niño en casa. Entonces, bueno, pues es muy importante que se aproveche ese tiempo, como tú dices, de espera, se aproveche bien en trabajar y gestionar las emociones, incluso si es necesario con ayuda de un profesional, que por suerte para eso lo tenemos, ¿no? Y además con toda la información que hay hoy en día en internet, a través de libros, hay muchísimas opciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos plantear un poco cómo íbamos a ver esta, desde nuestra experiencia, que nosotros Siempre. no somos profesionales ni mucho menos, No. pero bueno, desde nuestra propia experiencia, las emociones que en diferentes etapas del proceso de adopción pues pueden surgir un poco porque se vean, se escuchen y se tengan ahí en mente para las personas que estén pensando en adoptar o estén en el proceso de adopción, y bueno, que lo tengan en cuenta por si considera que tienen que trabajarlo, ¿no? Yo voy a empezar por la primera parte que para mí me parece fundamental, ¿no? Que es antes de tomar la decisión, ¿no? La decisión de voy a adoptar, ¿no? Sería así un poco la pregunta, estoy pensando en adoptar, quiero crear mi familia a partir de la adopción, y ahí surgen un montón de emociones, y yo creo que, o por lo menos desde mi propia experiencia, tiene mucho que ver desde dónde partimos, ¿no? En nuestro caso, que partíamos de la infertilidad, ¿no? Y eso conlleva pues unas emociones, ¿no? Trabajar el duelo, por ejemplo, de no tener un hijo biológico, eh, el asumir que no voy a ser mamá desde el embarazo. Eso conlleva unas emociones que yo como mujer en este caso, o como pareja, o como lo que sea, tengo que gestionar y tengo que trabajarla, porque no voy a empezar un proceso de adopción con ese duelo no finalizado y que me va a acarrear una mochila que le voy a añadir al peque, ¿no? ¿Tú cómo lo vives esa parte antes de tomar la decisión, Andrés? Yo esa parte, yo empatizo mucho y respeto mucho lo que cuentas, porque yo lo vivo de una forma diferente. Nosotros, hacer familias homoparentales, y desde que tú trabajas tu proceso y te centras en tu vida a ver qué es lo que quieres, que es un camino difícil, y qué es lo que tú decides y lo que te gusta, y, y cuál va a ser tu pareja el día de mañana. Tú, cuando ya eso lo tienes planteado, tú ya, a partir de ahí, tú ya estás preparado, o por lo menos en mi caso pasó a que si yo quería ser padre, porque yo desde siempre he querido ser papá, mi fin era la adopción. Ahora hay otras Las formas vías. otras vías, pero mi fin era ese. Entonces yo ya voy mentalizado y yo ya voy preparado para esto. Entonces, a mí, sin quitarle importancia al proceso, porque la toma de decisión es dura y hay que pensarlo mucho, hay que meditarlo mucho, no se puede hacer a la ligera. Aunque yo sí considero que muchas veces decimos, eh, queremos ser familia adoptiva, y ya está. Tú ya no te paras a mirar qué hay detrás de eso. Eso no es, yo quiero ser familia adoptiva, me apunto a un proceso, paso las entrevistas, paso lo que tenga que pasar y ya está. No. Para eso estamos aquí hoy.
para concienciar a la gente de todo el trabajo que hay que hacer detrás. Esto no es yo quiero ser familia adoptiva y aquí nos quedamos. Yo paso el proceso como pueda. Si considero que también hay veces que nos equivocamos y todos, yo creo que la mayoría nos equivocamos o todavía hay gente que se equivoca, que durante el proceso estamos rellenando la documentación y no pensamos para nada en los niños. Pensamos en la rapidez. Se nos olvida, nos Se nos centramos en se nos olvida, claro, necesidad o nuestro deseo. Nuestro deseo y nuestra rapidez y tú rellenas la documentación para ofrecerte, rellenas tu expediente y tú buscas triquiñuelas habidas y por haber para que el proceso sea más rápido. Exacto. Pero no te paras a pensar que a lo mejor lo que estás eligiendo en ese expediente o lo que estás poniendo en ese expediente no se adapta a lo que tu familia necesita ni tampoco lo que necesita el niño. Ese niño. Y sobre todo, una cosa que, bueno, que tú y yo hemos hablado más de una vez, no es solamente el acceso a atajo para ir más rápido, es que yo tengo que valorar si yo estoy preparada para asumir esas necesidades especiales que va a tener, bueno, partiendo ya de que en la adopción hay unas necesidades especiales, yo tengo que asumir que estoy capacitada, porque lo que no puedo es, bueno, voy a poner lo que sea para que me vaya más rápido y a lo mejor yo no estoy preparada y ese niño está buscando una familia que le apoye, que le dé amor, que le dé cariño, que le acompañe en su vida y no otro obstáculo o otra situación complicada, porque ya viene con unas situaciones complicadas. Entonces no podemos sumarle más y hay que ser muy responsable y muy consciente de ello, ¿no? Y eso es importante trabajarlo, ¿eh? Sí. Las muy prisas importante. no son buenas. Nunca. Y por eso te digo que cuando se decida a ser familia adoptiva, hay que conocer a lo que vamos y no quedarnos con esa frase. Queremos ser familia adoptiva, no. Hay que conocerlo todo, porque nos creemos que los niños llegan aquí a la casa y aquí es cuando empieza la vida de ellos. No, ellos tienen su vida y nosotros tenemos que estar preparados y concienciados para saber que esos niños tienen una familia biológica, que van a tener la necesidad de conocer, que van a tener la necesidad de saber y evidentemente nosotros pues, tenemos esos miedos y esas inseguridades y decimos, familia biológica, te entran sudores, y esto cómo lo afronto y cómo lo hago, si es que a mí me da miedo, si es que yo no quiero, pero... Y justamente esa es la clave. En el momento que a mí me surgen inquietudes, son emociones que no estoy sabiendo gestionar. Entonces ahí es donde yo me tengo que parar a ver, yo soy capaz de gestionar esto, estos miedos, estas inseguridades que me están surgiendo desde las primeras fases, necesito ayuda para yo gestionarlo o simplemente necesito ahondar un poquito en ello para, bueno, pues para afrontarlas y saber cómo hacerlo el día de mañana. Pero es como la alarma, ¿no? En el momento que yo ya siento una cosa y una incomodidad, cuidado, ahí hay algo que yo tengo que ver. Claro, es la alarma. Yo creo que lo fundamental es eso, entender qué es ser familia adoptiva e informarte bien. Y ya una vez ahí, cuando tú ya te informas... En la primera etapa, sobre todo en la primera etapa, cuando a lo mejor todavía no hemos tomado ni la decisión. Informarte qué va a conllevar. Sí, claro. Eso es cuando tú, yo creo que es súper importante cuando tú todavía no has tomado ni la decisión de ser familia adoptiva. Y ya ahí, cuando tú ya empiezas a meterte y a meter en tu cabeza información, ya ahí saltan las alarmas. Y dices, a ver, ¿esto qué es? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Estoy preparado yo para esto? ¿Tengo que prepararme? ¿Cuáles son mis taras? ¿Qué taras tengo? Entonces, ahí eso es súper importante y esto es un trabajo desde el principio. Sí. Mira, yo siempre cuento que cuando mi pareja y yo decidimos adoptar, lo primero que hicimos antes de llamar a menores para empezar lo que es el trámite, localizamos una asociación y empezamos ahí sin haber ni solicitado los papeles, ¿eh? O sea, no teníamos ni los papeles, ni habíamos llamado. Fuimos a la asociación y estuvimos yendo pues un tiempo hasta que decidimos, eran reuniones presenciales porque fue mucho antes del COVID, y escuchábamos a las familias
Y eso a nosotros nos ayuda a decidirnos. Primero que nos ayudó a aclararnos muchísimo, porque yo me di cuenta de que no teníamos ni idea, pero ni idea, vamos. Y ahí vimos la realidad, tal cual. Y fue ahí cuando ya dijimos, sí, este es el camino que queremos. Ahora sí. Y lo empezamos mucho más tarde. O sea, yo también recomiendo a las familias que no lo tienen muy claro que acudan. Hay muchas asociaciones que acudan y conozcan un poco la realidad, ¿no? Bueno, nosotros llegamos el primer día y echamos todas las dudas que teníamos ahí, nos ayudaron un montón porque nos aclararon un montón de dudas. Pues eso, hoy en día en los grupos como el tuyo, por ejemplo, la adopción positiva, que tú tienes una sección además semanal sobre dudas. O sea, sería genial que las personas que todavía no han comenzado siquiera, pues pongan ahí sus dudas y se aclaran. Las familias adoptivas son grandes expertos también. O sea, es muy bueno. Son grandes expertos y de hecho nosotros no acudimos a asociaciones porque por aquí cerca no había, pero sí acudimos a familias adoptivas y a familias acogedoras. Y de ahí tomamos muchísima información y ahí fuimos conscientes a lo que íbamos. Entonces, pues ya gracias al universo ya tenemos información por todas partes. Bueno, estábamos hablando en esa primera etapa cuando todavía incluso no se ha empezado lo que es el trámite. Es bueno trabajar esa indecisión de no sé si crear mi familia a partir de la adopción, esa inseguridad que también se genera, ¿no? Esos miedos de cómo va a ser crear una familia a través de la adopción, cómo serán los peques, cómo seré yo como mamá o como papá de un peque que viene con una historia previa, como tú decías, con una familia biológica que existe y que es parte de su vida y existe, y tenemos que afrontarlo. Y yo añadiría, no sé cómo lo ves tú también, Andrés, a lo mejor el miedo que se tiene antes incluso de empezar el proceso a ver qué dice mi familia, a ver qué dice la gente de fuera, cuando se entere que yo me he metido en este proceso. Pues sí, ese es un miedo que también se tiene. Después es verdad que nosotros con la familia no tuvimos ningún problema. Al revés, fue apoyo desde primera hora y tenían ilusión todos desde el principio. Pero el entorno ya más lejano ya es diferente. Ya a mí ya me llegaron comentarios de ¿y tú estás seguro con lo duro que es eso? Empiezan las Y frases, ¿verdad? Las frases que míticas mira que de... yo, que mira que yo conozco a fulanita que tiene niños en adopción y no vea lo difícil la que está pasando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí empieza. Bueno, y esos niños cuando pregunten por la mamá, si soy dos papás, lo típico. Es súper Lo típico, ¿no? típico. Son frases como frases hechas que ya rondan en nuestra sociedad, ¿no? Y que todavía, por desgracia, pues todavía no se han superado, ¿no? Pero bueno, estamos en el cambio, estamos en el cambio. A mí se me había Estamos en el olvidado, campo. se me había olvidado decir un sentimiento, una emoción que, bueno, sobre todo cuando viene de infertilidad, que creo que también, aparte del duelo, de trabajar el duelo, de no tener un embarazo, y creo que es fundamental trabajarlo, el sentimiento de culpa, sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no? Que es como que se nos tiene agregado que la infertilidad es de mujeres y no de hombres, pero bueno, el sentimiento de culpa de no voy a ser madre biológica y no voy a ser tu madre biológica cuando es un hijo adoptivo, ¿no? Ese sentimiento de culpa creo que también es muy, muy bueno trabajarlo antes de meterte en este proceso, porque si no llevas una mochila muy grande que no puede existir, porque no Es podemos que agregarle más. claro, yo estoy totalmente contigo. Yo empatizo mucho con este tema que cuentas porque es que muchas personas de mi entorno y además personas muy cercanas a amigas o sea, parejas de amigos de siempre, vienen de ahí,
de los problemas de infertilidad y sé lo realmente duro que fue para ellos y lo que tienen que trabajarse y lo que sufren. Sí, se sufre Y mucho, pero yo siempre recomiendo en que bueno, ya bueno, ya cuando se cuelgue este vídeo ya habremos colgado la entrevista que tuvimos con la Real Arcoíris, así que si alguien lo quiere ver, que busque en el canal, que estará por ahí colgado. Pero sí es verdad que es un tema, y sobre todo desde mi punto de vista, ¿no? Por la relación que tengo con otras mujeres que han estado en infertilidad, se trabaja poco, se trabaja muy poco. Y en este caso yo sí digo que se tiene que ir a un profesional, se tiene que ir a un psicólogo o una psicóloga que maneje el tema de la infertilidad, porque es como el tema de la adopción, no cualquier profesional sirve, tiene que tener una cierta formación en el tema y hay que trabajarlo, porque no podemos ir, ya de por sí, los papás y mamás adoptivos venimos con nuestra mochila, también eso es una realidad. Aquí existen dos mochilas, la del pequeño y la nuestra, pero la nuestra tiene que ser un poquito más liviana porque nosotros tenemos que acompañar a ese pequeño y somos los adultos, como tú has dicho al principio, los responsables nunca son los menores, somos nosotros que somos los adultos y los que tenemos que tener claro lo que tenemos que trabajar y lo que no. Y hay que ser muy conscientes de que a veces hay que ir a terapia para trabajar eso. Y en este caso yo creo que es fundamental, o sea, que debería ser casi previo a la adopción, ¿no? El haber pasado por una terapia que se haya gestionado bien esto para no ir con un extra a la adopción, ¿no? Bueno, claro, la siguiente etapa, ¿no? Que podríamos decir, cuando ya está decidido que vamos a adoptar y empezamos el proceso, todo ese tema del papeleo, idoneidad, idoneidad que tanto miedo da idoneidad, a la familia. ¿Qué nos puedes decir de esa fase en relación con las emociones? idoneidad, idoneidad, se Da pasan unos miedo, ¿eh? nervios, da miedo, da miedo. Se pasan unos nervios increíbles, uno quiere conseguir información por todas partes, ahí ya es cuando, yo creo que ahí es cuando ya vas siendo más consciente de dónde te has metido y ya ahí si quieres información y buscas experiencia y buscas consejos y buscas porque te da mucho miedo y crea mucha incertidumbre. ¿Verdad? Incertidumbre total. ¿Qué va a pasar? Esto lo he hecho bien. Después, yo siempre he dicho que mis fuentes que me daban la información de este tema de adopción, hablándome de la idoneidad y del proceso, ahí me metieron mucho miedo. A mí me metieron mucho miedo y yo, si ya de por sí íbamos nerviosos, ahí más todavía. Pero por suerte yo soy medio tranquilo. Cuando me pongo nervioso, pero cuando me centro y me relajo, digo, esto hay que echarlo para adelante, hay que Hay que hacerlo seguir. con toda la naturalidad del mundo. Y aquí estamos para Lo que venga. pasar este proceso, para lo que venga. Y ya os digo, yo mi experiencia con la idoneidad no fue realmente traumática, ni realmente dura. Si es verdad que tú preguntas miles, cuestiones miles, repetidas miles, momentos de compromiso que te preguntan lo mismo. A mí, yo recuerdo que me preguntaron hasta por qué Fernando, por qué mi pareja no llevaba los anillos puestos. Hasta eso se fijaban, yo los llevaba y él no. Y digo, ¿cómo pueden estar Tan tan a pendiente. esto, tan pendientes? Y yo es que no, ni yo mismo había sido consciente que él en ese momento no se había quitado los anillos porque trabaja con las manos y tuvo un problema en los dedos y se quitó los anillos. Pero hasta ese punto Se fijan. te valoran, te fijan totalmente, pero que es un momento que se pasa y que también hay que trabajarlo.
También hay que gestionarse, también hay que tranquilizarse. Yo hice incluso meditaciones antes que me ayudaron un montón, que dice la gente, meditaciones, sí, Sí, meditaciones. ayuda muchísimo, muchísimo. Ayudan un montón, me visualicé donde me tenía que visualizar y iba totalmente tranquilo. Me imaginaba la entrevista, me imaginaba cómo iba a ser, dependiendo de lo que yo sabía y la información que tenía, aunque mi información era, la información que me daban era de miedo. Pero al final se pasó y para mí no fue realmente súper duro. Sí, al principio, pero ya al final ya llegué a la conclusión, digo, esto no ha sido para tanto. Pero eso pasa cuando ya lo has pasado. Sí, cuando ya Cuando lo lo pasas te das cuenta, cuando estás ahí en el meollo de la situación, es verdad que lo vives más intensamente, con más miedo, ¿no? Cuando pasa dices, pues no fue para tanto. A mí me llama mucho la atención, como has dicho al principio, que cuando llega esta etapa nos convertimos en buscadores activos de información. Si antes no se ha buscado información, ahí en este momento, en esta fase, se busca por todos lados, pero por todos lados. A ver si hay alguien que me aclare esta situación y que me dé calma, sobre todo lo que se busca. Claro. Calma, es que necesitamos calma. Exacto. Necesitamos calma y seguridad y tranquilidad. Y ahí está la clave de... Claro, y es justo una etapa donde hay mucha inseguridad porque nunca sabemos por dónde va a tirar la cosa. Entonces, claro, es un sentimiento de fuera de control, que nada está en nuestras manos. Nosotros lo que podemos es pues, pasar la entrevista y poco más, pero no controlamos nada. Entonces eso da mucha inseguridad, mucho miedo, mucha frustración para las personas muy controladoras. Frustran mucho no saber cómo va a ser el siguiente paso, que te van a decir, que tú no manejes nada, que no tengas nada de control. Claro. Y bueno, una de las cosas que yo pondría también muy en esta parte es el miedo, la inseguridad de que nos ponen a prueba como padres. Nos van a decir si somos idóneos o no para ser padres de adopción. De adopción, que no quiere decir que no estés preparado para ser papá o mamá. Hablamos de adopción. Exacto, que conlleva unas cualidades un poquito más especiales que ser papá o mamá biológico, porque estos niños tienen unas necesidades que tenemos que conocer y cubrir, ¿no? Y ahí añado, yo creo que algo muy típico, que creo que nos pasa a la mayoría, y sobre todo si hay problemas en la idoneidad, es el enfado. ¿Por qué yo tengo que pasar por esta prueba cuando los papás y mamás biológicos no tienen que pasar por ninguna prueba, por ninguna formación, por nada? Eso da mucho enfado. Yo creo que es algo súper típico. Es típico total. Típico. Además, yo recuerdo un momento que íbamos en el coche de camino y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Sobre todo la primera que fue donde la toma de contacto, ¿no? Que te puedo decir que fue la más dura. Pero yo iba en el coche y decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que verme en esta situación? ¿Por qué? Iba súper frustrado y súper enfadado. Pero ya te digo, ya después si lo trabajas, los nervios están. Sí. Y yo creo que hay que permitirse ponerse nervioso, te lo tienes que permitir. Tienes que permitirte llorar, porque puedes llorar si quieres, porque llores no te van a valorar mal. Yo creo que tú, para nada. Pero yo estoy totalmente contigo. Hay un enfado total. Y yo creo, a lo mejor ya después de todos estos años formando, aprendiendo mucho de expertos en adopción, que ese enfado surge un poco desde el desconocimiento, ¿no? Desde la falta de ser consciente de que sí es verdad que necesitamos las familias adoptivas ser valorados, saber que somos idóneos porque, bueno, pues por los pequeños, que al final es lo importante, ¿no? Como se dice, es el bien superior del menor, no de la familia. Entonces, claro, cuando tú lo comprendes, entiendes. Pero en esa fase la mayoría no comprendemos ni entendemos. Entonces, bueno, pues surge ese enfado de no comprender por qué yo tengo que pasar por esto, ¿no? Es que de esto te das cuenta después, que ya
hablaremos más cuando vaya la conversación más adelante, pero de eso te das cuenta después. Sí. Después te das cuenta de que es necesario. Incluso yo he pensado que hay veces que pienso, ya no tanto, pero al principio pensaba, digo, es que estas valoraciones deberían de ser más exhaustivas Más todavía, exhaustiva, yo más... también. Yo pienso igual. Hay veces que he pensado eso, que falta también. Yo también porque soy profesional, soy psicóloga también, a mí me parecieron escasas, a mí, por lo menos en mi proceso, ¿no? A mí me parecieron, y mira que fueron bastantes evaluaciones, pero no sé si por mi forma de ser y demás, que soy muy concienzuda, a lo mejor si hubiera sido yo hubiera puesto más pruebas todavía. Pero bueno, sí, y la formación, por lo menos aquí en Canarias, que es buena, es de calidad y no es corta, creo que debería haber sido más todavía, incluso más. No, No yo sé si lo aporte. la formación es que yo por eso estoy aquí ahora con el grupo y aportando información y ayudando en lo que pueda. La formación fue una tara que hay ahí. Aquí ha mejorado mucho con los años, por suerte ha mejorado muchísimo. Y sé que actualmente está mejor incluso que cuando yo la hice en su momento, ¿eh? Había cosas que estaban un poco desfasadas y se están actualizando. Y yo recuerdo cuando nos dijeron va a ser, en nuestro caso era 6 semanas, 4 horas, creo que era un día a la semana, durante 6 semanas, 4 horas, el día que íbamos. Y yo dije, qué barbaridad, 6 semanas, o sea, 4 o 5 horas, o sea, qué pasote. Y cuando terminamos dijimos, pues yo hubiera estado 4 más, por lo menos, 4 semanas más seguro. Sí, O sea, se me yo quedó. igual, la nuestra fueron 4 semanas. Y yo cuando terminamos me quedé con esa sensación, digo, esto, y pensé lo mismo al principio, digo, no veas, 4 semanas, 4 o 5 horas allí, un día a la semana, ahora el trabajo, ahora esto, ahora no sé cuánto, ahora compagina con el trabajo. Exacto. Y después cuando terminé pensé, digo, es que esto debería de haber sido más largo y más contenido y más información y más... Igual. Y más... Ay, Bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, no quiero que se me olvide ese sentimiento de falta de valía, culpa, si no lo hago bien, si me dicen que no soy idóneo, esos sentimientos si la cosa no surge como nosotros esperamos, ¿no? Creo que es fundamental también tenerlo en cuenta. sí, esto por ahí pasamos todos también. Por ese estrés de y voy a estar a la altura y voy a poderlo hacer, esto va a salir bien, pero claro, esto es la historia de siempre, que nuestra mente va por delante, pensamos en el futuro, que nos agobia bastante, y pensamos en que y si encima pensamos en un futuro negativo, pues peor todavía, porque ya pensamos, no nos va a salir bien, yo no voy a estar a la altura, esto no va conmigo, yo no estoy preparado, y hay que estar en ese momento. En ese momento, vivir ese momento, prepararte para ese momento. Yo sé que es muy complicado gestionar la mente y gestionar estas cosas, pero es una forma Pero no es ideal imposible. No es imposible, ¿qué? Andrés. No. Imposible no es. Imposible no es. Para nada. No es No nos imposible. quedemos, a mí no me gusta quedarme, es que es muy difícil. Es que sí, nadie está diciendo que no sea difícil, lo es, pero no es imposible. Lo es. Pero es imposible y además yo creo que es una clave súper importante para disfrutar de ese momento, aunque sea duro. Porque estás ahí en este momento y tú ya no estás pensando en nada, ni incluso en el pasado, ni incluso me tenía que haber preparado esto, con no sé qué, porque no sé cuánto, porque es que eso es darle vueltas a la cabeza y agobiarte, y no estar disfrutando ni viviendo ese momento y estresarte con la idea de que esto no va a salir bien, esto no va a funcionar, y nos volvemos locos. Pues sí. Bueno, pasamos a la siguiente fase, que yo creo que es una de las fases más clave, la espera. Cuando ya te han dado la idoneidad y estás justo en ese momento que es como el limbo,
que no sabes cuándo te van a llamar, si va a ser dentro de un mes, dentro de 3 años, dentro de 7 años, no sabes cuándo te van a llamar, ya eres idóneo y estás a la espera de ese ofrecimiento de tu ser familia adoptiva a un menor en concreto o a 2 menores, lo que sea. Ese momento donde, bueno, para mí lo que creo que lo más característico es la impaciencia. La impaciencia. Total, hay que trabajar la impaciencia total. Y aunque yo también creo que es un momento ya donde te han dicho que si te han dicho ya en ese momento que ya eres idóneo, ya es un momento de decir, bueno, pues Un paso más. voy a relajarme, tenemos un pasito más, tenemos que esperar, así que ya aquí vamos a prepararnos a conciencia y vamos a Eso sería lo trabajar ideal. Ahí creo que lo eso ideal, sería lo ideal. Que las lo familias que ya han ideal. pasado la idoneidad, si antes no se han preparado lo suficiente, ese es el Sí, momento clave. Ahí es sí, donde hay que leer, hay que ver vídeos, hay que escuchar a profesionales del ámbito. Si antes no se ha hecho, en ese momento de espera, que como tú dices, hay un primer momento donde ya soy idóneo, esa alegría de ya hemos pasado esta nueva etapa, porque hay una fase primera de, ay, qué felicidad, soy idóneo, tal. sí, La fase al final termina, como el enamoramiento, claro. acabe y ahora La, llega la realidad. la, la, la fase termina y llega la realidad y empieza la desesperación. Y aquí, bueno, y a darle, volvemos otra vez a lo mismo, vamos a darle vuelta a la cabeza y pensamos, y te imaginas cómo va a ser el niño o la niña que llega a casa y que ya Fantasea mucho en depende esa de etapa. sí, fantasía, esta es la etapa de la fantasía, que también es muy peligrosa. Sí, Porque tú ahí yo añadiría lo que creo que es lo peor en adopción, para mí, sí, personalmente, como mamá adoptiva, por lo menos lo que a mí más daño me he hecho yo a mí misma, que es las expectativas. las Lo expectativas, peor. Y en ese momento lo cuando peor. están creando las expectativas. Este momento es, como tú dices, el de las expectativas. Este es cuando tú empiezas con el fantaseo y empiezas, y yo puedo hacer esto, y si un niño no sé qué, no sé cuánto, y qué edad tendrá, pues Yo voy a sí. ser la mamá y el papá perfecto que nunca jamás en la vida Perfecto, se perfecto, enfada, nunca, súper nunca. amoroso, súper Dice, amorosa, voy a hacer la educación tal que yo me encanta. me encanta, voy a hacer esto, esto, esto. Y después, como tú ya Ya me voy sabes, preparando yo misma, yo me voy preparando para el batacazo que voy a tener luego. claro, esto es un batacazo. Esto es la preparación para el batacazo. Y Pero es parte del... fundamental, Es, aquí es es fundamental parte, bajar esas expectativas, por eso es tan bueno ser consciente de las emociones que nos van surgiendo, los claro, pensamientos que nos van surgiendo para ser más realistas y no pegarnos después el batacazo. Y sobre todo, que cuidado, que esto también hace daño al menor. claro, claro, totalmente. Esta es la etapa de la que estamos diciendo. La etapa, yo creo que es una etapa, a mí, eh, yo creo que es una etapa de crecimiento. Sí. Aquí es donde tú ya puedes aprender mm, las emociones que tienes que trabajar, tienes que ser consciente. Siempre estamos, a ver, yo te estoy hablando de las emociones que tienes que trabajar. Esto es un trabajo en equipo. Esto no es un trabajo de, bueno, en el caso de que la familia Sean dos miembros. sean dos miembros. Cuando es uno solo, pues uno solo. Aunque es un trabajo individual, pero después En tiene compañía. parte que en compañía. Entonces, esta etapa es súper importante, es muy bonita porque se fantasea muchísimo. Y las fantasías son increíbles. De todos Muy los peligrosa sentidos. porque sí, en todos los sentidos. Además, vamos a hacer, como has dicho antes, Ideales, los los papás padres perfectos. perfectos, ideales, los perfectos. Muy bonita por este lado y por otro lado muy peligrosa por las expectativas, que es lo peor, porque después viene el batacazo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado
Pero disfrutarla un montón esta etapa y aprender muchísimo de nosotros mismos, de nuestras emociones, de ser conscientes de lo que tenemos que trabajar y nada, ya por ello. Y yo añadiría en esta etapa, aparte de que a veces también surge el miedo de estaré preparada, voy a ser la mamá o el papá que quiero para mi hijo. También, aparte de la ilusión, la alegría, la frustración de a ver cuándo me van a llamar, porque no sé nada, la angustia, tal, la impaciencia, todas esas cosas que surgen en esta etapa, el miedo de, a veces, el miedo de a ver si soy capaz, si lo haré bien. Y algo también creo que es muy importante, el enfado de ¿y cuándo me van a llamar? O sea, por ¿Cuándo favor. me van a llamar? No O sea, sé nada, no me dicen nada, no llamo y cada vez que llamo me dan una información diferente y empieza ahí también empezaron, en mi caso empezaron nuestros roces porque es que tú no has llamado, es que, pero qué tranquilo estás, es que no llamas, es que ahí cierto, cierto. y después que ahí hay una desinformación total también, Claro, es el porque limbo. tú no, es que Yo es lo el vivía como limbo, el que está en el limbo. Tú no sabes sí, en qué situación estás, no controlas absolutamente ya nada. Ya aquí sí que no controlamos nada, nada, absolutamente nada. nada, nada, Y también te encuentras en una situación de, por lo menos yo que soy un poco impaciente, ¿cada cuánto llamo? Todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, cada 3 meses, cuál es lo adecuado, ¿no? Donde no agobie tampoco a la técnico o el técnico de turno, pero claro, también desde que yo tampoco me lleve 6 meses sin saber nada, ¿no? claro. Es complicado, ¿no? Gestionar esa parte Y también. después te encuentra mi parte que yo era el que decía, no llames tantas veces porque llames más veces no te van a llamar antes. Así que tranquilízate, relájate, porque no hace falta que llame cada semana ni cada 2 semanas. Que es Genial, que ya Andrés. estamos Yo era la de que podía llamar todos los días perfectamente. claro. Aquí cada uno Así con su que forma de cada ser, claro. uno. Bueno, Pero bueno, pasamos a la sí, siguiente etapa cuando ya se nos asigna un menor, recibimos esa llamada tan esperada de vas a ser familia ya adoptiva, hay un menor que está esperando tener una familia y bueno, justo ese momento, no sé, tan deseado, tan bonito, por lo menos yo lo viví así, muy bonito, muy esperado, con mucha ilusión, pero que también lleva mucha inseguridad y bueno, yo creo que ahí es donde está la clave de los miedos. Ahí creo yo, o por lo menos yo lo viví así, que ahí es donde realmente surgen los miedos. El miedo en totalmente. sí. La palabra miedo en sí. ¿Voy a estar Sí, preparado o sí. preparada para esto? Ahí esta etapa, después de la anterior, que es la de la tranquilidad, aunque con sus detalles, pero es la del fantaseo, ahora empieza la de los miedos y la muy bonita también, porque empieza la ilusión y ya quieres prepararlo todo y ya todo te parece poco y es una etapa preciosa, pero con mucho miedo. Mm. Te pasa mucho miedo y muchas dudas de yo voy a estar preparado. Eh, yo creo que juegan ahí otra vez las expectativas o la autoexigencia. Yo me exigía La mucho y quería autoexigencia. tenerlo todo súper autoexigente y quería tenerlo todo bien atado, Mm. bien controlado y el miedo porque ya ahora te enfrentas a otra etapa más que ya empezamos ahí ya vamos a conocernos. Exacto, el tema de la Casi, casi. transición, ¿no? Sí, y Nos ahí, vamos conociendo poco a poco, ahí también hay mucha exigencia por nuestra parte, mucha mm, exigencia en nuestra forma de actuar y entre comillas en lo que esperamos del menor, porque sí, esperamos que sí, que ahora coja, que no nos conoce de nada, que no sabemos que somos totalmente unos desconocidos para él o para ella y que ahora venga y nos quiera locamente, ¿no ves? claro, ahí yo creo que hay que hacer, ahí ya tenemos que hacer, o ya deberíamos de haber hecho un trabajo
Sí, muy de grande. gestión de emociones súper grande y ya empatizar totalmente con el niño o con la niña y ser consciente, sí, de nuestra alegría y de nuestra prisa por conocer, por abrazarlo, por besarlo, pero cuidado, que no nos conocemos, Mm. que no podemos tirarnos encima, Exacto. ya Respetar avasallarlo, mucho, sí, porque no respetar sabemos, mucho al ya menor, ahí, ¿no? Ahí, respetar ya mucho al sí, menor, a sus tiempos, a ya, su... Y bueno, y cuidadito con nuestras prisas y sí, también, ahí yo añadiría, también estar preparados para cualquier tipo de reacción del menor. claro. Es que ahí Que ya nos puede empieza, ya rechazar ahí, perfectamente. yo creo que ahí ya empieza el trabajo a conciencia. Mm. Y, y lo ideal es que ya estuviéramos preparados y Sí. nos hubiéramos preparado todo este camino para ya afrontar lo que viene ahora. Mm. Porque Ah, ya aquí ya tenemos que ir viendo las emociones de este niño, cómo va a reaccionar, o de esa niña, cómo va a reaccionar, darle, como tú has dicho bien, sus tiempos y respetándolos totalmente. yo creo que en esta fase deberíamos ser, como lo llamo yo, ser maduros psicológicamente. Aquí somos Sí, nosotros los adultos, tenemos que tener templanza, aunque tengamos miedo a la reacción del menor, tengamos nuestras propias inseguridades, tal, pero tenemos que ser templados, en calma y ser maduros psicológicamente, porque ahora lo importante, que en ningún momento los importantes somos nosotros, son los menores, pero en esta parte creo que más. Hay que ser más delicado en el respeto hacia ese menor que tiene sus miedos, sus inseguridades, que además es pequeño y que nosotros somos unos desconocidos completamente y que le hemos cambiado de un contexto que para él, mejor o peor, es su contexto, su vida, su historia y se va a mover a un contexto totalmente diferente que no tiene nada que ver. Y eso hay que verlo y respetarlo y como tú dices, ser empático con él. Y ahí tenemos que dejar claro, nuestra historia al margen y ser maduros psicológicamente y estar para y por el menor, que es lo importante en este claro, caso, y claro, el indefenso, entre comillas, ¿no? claro. A ver, no podemos evitar y no podemos pensar que los papás adoptivos somos de piedra No, 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 evitar no se puede evitar, pero y que, sí y podemos que decidir cómo reaccionar ante esto que nosotros sentimos. claro, Lo que sentimos se claro, siente, y claro, pero puedo tenemos decidir que, cómo manejar esto. Eso sí es la claro, madurez totalmente, psicológica que yo digo, ¿no? Yo puedo tener miedo, claro, puedo tener inseguridad, puedo estar, bueno, asustada, no, lo siguiente, pero aquí la adulta soy claro. yo y esto lo Y siento y no tengo lo que puedo evitar. saber, y tengo que saber gestionarlo y tengo que haber aprendido a gestionar todo esto porque ahora toca la atención al niño, a la niña. Mm, Entonces, pues ahí teníamos que haber hecho ya un trabajo bien grande. sí, yo creo que es fundamental. Y bueno, ya la no última etapa, sino la etapa que yo considero que no tiene fin, que es cuando ya somos familia adoptiva y ya el menor está con nosotros en nuestra casa, ya hemos pasado todas las fases anteriores y ya empieza la nueva historia para todos, una parte más, una etapa más de nuestras vidas, pero donde ya somos familia adoptiva y eso también conlleva, pues, bueno, las expectativas la primera. La primera. Ahí ya está la realidad, ahí ya te encuentras con el muro ¿Te ha pasado el y enamoramiento? dices, sí, ya ha pasado el enamoramiento, ya ha pasado todo y ya, ya ahí llega la realidad. Y ya ahí es cuando a mí realmente fue la etapa más dura de, de todo este proceso Para mí también, ¿eh? y a mí Para mí fue es la más dura, también. para mí fue súper dura porque ya hay, vuelvo a repetir, nunca los niños y las niñas son los responsables nosotros, de no haber trabajado bien todo lo que hemos dicho y de no estar bien concienciados y llegar a los problemas.
llegaron los problemas en las relaciones personales, en las diferencias, influía el entorno, la nueva situación de ser papá, la nueva organización de la casa y la familia, las expectativas que andaban por ahí Volando. perdía y que volando y que de pronto hicieron esto ya no era lo Ahí es que la caída libre. ahí es la Ahí es caída, la caída libre donde el menor no es el niño idealizado que teníamos en la cabeza, porque no lo va a ser nunca, y yo no soy el padre ni la madre que yo había idealizado. O sea, no para voy a nada. ser como yo fantaseaba, esa madre, ese padre perfecto, donde nunca comete un error, donde nunca se enfada, donde nunca pone límite porque no son necesarios. No, 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 no. Todo eso, Y esa después fase se de, desvanece. sí, y después de todo esto y de ser, o al menos para mí, la etapa más dura, después eres súper feliz, porque es que no, era una etapa súper contradictoria, porque a mí me afectaba todo, la relación de pareja, el entorno, esto, pero yo después estaba con mis niños y era el más feliz del mundo. Exacto. Y te encuentras súper feliz, pero se te descoloca todo lo demás y hay que encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque después todo este desequilibrio al final les afecta a ellos. Y ellos, a los niños y a las niñas, y ellos no vienen, ellos no vienen aquí A cargar con a, eso. a cargar con las taras que los papás y las mamás no hemos sabido gestionar antes. Aquí añadiría yo algo que siempre me gusta comentar en estas fases cuando aparece la depresión post-adopción, que existe, que se Existe. visualiza poco, que se tapa, que es un tabú, porque los papás y mamás Sí. adoptivos no tenemos derecho a deprimirnos, porque estás aquí porque has querido ser padre o madre, como si los biológicos no hubieran querido, ¿no? Y está muy negado. Entonces aquí, claro, esas expectativas que hemos creado se caen y a veces no somos capaces de sostenerlo, de sostener la realidad y esto hay que trabajarlo. Si ya no se ha trabajado anteriormente, que ya me parece delicado no haberlo trabajado todas estas emociones antes, en esta fase, como tú dices, el menor no es responsable de absolutamente nada, los responsables somos nosotros y tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando y aprender a gestionarlo, ir a un profesional, lo que sea, pero no quedarnos enganchados en No, esas expectativas. no porque la depresión posadopción, te digo yo ya que existe y que no la hablamos nunca, pero que es súper duro. Sí, Es súper duro y es súper difícil de gestionar. es muy Y complicado. te encuentras con los pensamientos de esto no era lo que yo quería. Y yo Yo creo no que valgo para esto. justo en esa parte es cuando vienen lo que se dice adopciones fallidas, que hay que ser consciente que no son adopciones fallidas, porque tu hijo, cuando la adopción es plena, es tu hijo con los mismos derechos legales que un hijo biológico. O sea, si tú al final rechazas la adopción, estás abandonando a tu hijo. Legalmente es así. Estás abandonando a tu hijo, como si hubieras abandonado a tu hijo biológico, igual. Y además hay que incluirle que ese niño ya viene por un abandono. Por un Entonces, abandono. suele ser la mayoría de las veces, o yo lo relaciono ahí, con emociones no trabajadas anteriormente, falta de información, falta de formación y sobre todo pues depresiones post-adopción no bien gestionadas o no bien trabajadas por profesionales que igual que la depresión postparto existe y se trabaja en terapia. O sea, y no hacerle responsable al menor de que es que no has cumplido mis expectativas, Dios mío. O sea, ¿cómo le puedo poner a un menor esa carga, no? Sí. Ya te digo, este tema es súper duro. Es súper duro vivirlo, es muy complicado pasarlo, te sientes súper culpable de no estar a la altura, porque yo me sentía súper culpable de no estar sabiendo gestionar
esto bien y totalmente necesitas ayuda externa. Y sobre todo, Andrés, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó mucho de que yo tenía mucho miedo a que mi pequeña no fuera feliz. O sea, le ha tocado esta vida, esta maternidad, esta paternidad. A lo mejor yo no estoy llegando a hacerlo como querría hacerlo yo y que no vaya a ser feliz por responsabilidad mía, ¿no? Eso era lo peor. Mm. Lo peor, eso es una responsabilidad enorme y eso te trillaba a diario. Esa responsabilidad de que, y ese pensamiento de que tú pensaras de que tus niños no iban a ser felices y que tú habías venido aquí a ofrecerles una familia, una estabilidad y todo lo demás que tenemos que ofrecer como familia adoptiva, eso te taladra la cabeza. Sí. Te taladra la cabeza y es súper complicado. Es súper difícil y frustrante al tope. Y te sientes fatal por tú pensar que ellos no están siendo felices. Mm. Pues sí. Así que por eso yo me gusta tanto este tema de la gestión de emociones y le doy tanta importancia y me gusta tanto trabajarlo porque lo viví en primera persona y ya te digo, y aún nosotros no habernos quedado en la frase de queremos ser familia adoptiva y ya está, ¿no? Se buscó la información que se pudo porque en aquel entonces no había mucho Tanta donde como ahora. rascar y se gestionó lo que se pudo, pero hubo que hacer un trabajo increíble de transformación personal, emocional, para llegar a donde estamos hoy. Mm. Pues sí. Bueno, yo ya lo último que añadiría en esta etapa, ¿no? El miedo a lo estoy haciendo bien con el tema de la educación, de poner límites, de no ponerlo. Pongo límites y soy demasiado autoritario, autoritaria, no pongo límites, soy demasiado permisiva. Hay mucha inseguridad en cómo educamos a los peques, ¿no? Cómo ponemos normas, cómo no ponemos. Un poco eso, ¿no? También por la inseguridad o por el miedo de no ser muy duro, porque ellos ya tienen una historia muy dura y no quiero ser muy duro, pero tampoco quiero ser muy permisivo. Bueno, un poco eso, ¿verdad? Aquí también es una etapa difícil porque, a ver, estamos con el difícil, pero que todo se puede y que Sí, todo se gestiona y que todo va, si nos ponemos a propósito y tomamos conciencia, todo vuelve a su sitio y todo va como tiene que ir. Pero claro, tenemos que contar que ellos son niños y que tenemos que, nosotros como papás tenemos que saber gestionar eh, estas cositas de los niños, porque son niños aparte de las atenciones especiales que tenemos que tener con ellos. Ujú. Entonces, aquí ya viene todo el trabajo duro y aquí empieza el trabajo a conciencia también. Bueno, pues yo creo, Andrés, que hemos hecho un recorrido bastante explicativo de las emociones que sentimos los papás y mamás adoptivos en el proceso, desde sus fases más iniciales hasta, bueno, la fase no final, porque no existe un final, pero bueno, en el proceso adoptivo. Yo creo que está bien explicado, ¿no? Que puede ser una representación clara de las emociones que podemos sentir los papás y mamás adoptivos y sobre todo una forma de ver para aprender y gestionar, ¿no? Para Pues gestionar un sí. poco esas emociones. Sí, yo me gustaría decirle a los futuros papás o a los que hayan iniciado el proceso ya o los que lleven poquito tiempo, que se pongan a ello, que
trabajen sus emociones, que tengan claro que aunque todo se descoloque, los niños no son los responsables somos los adultos y tenemos el trabajo, la obligación y el deber de trabajarnos por ellos y por nosotros y por crear un ambiente y una familia que sea a la altura de lo que debemos ofrecer. Y el trabajo de las emociones desde el minuto 1 es súper importante. Estupendo. Bueno, pues cerramos aquí. Gracias, Andrés, por estar aquí acompañándome en el canal. Y no sé si quieres decir algo antes de acabar o cerramos aquí ya. Nada, lo acabo de decir ahora, que gestionen las emociones, que se preparen y que estén súper concienciados y súper preparados para ofrecer la mejor versión a los niños y a las niñas, y que encantado siempre de estar aquí contigo un ratito de charla, siempre. Pues muchas gracias. Un besito muy grande, nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Hasta luego.